Bueno, vamos a partir de una secuencia, por ejemplo, la de la práctica 11N3. ¿Vale? Nos proponían esta secuencia: A menos, B más, C más, C menos, A más y B menos. Alguien ve la secuencia y diría, bueno, ¿y eso que uno empiece en menos en vez de en más? Pues nada, eso es que el cilindro va a salir, cuando yo le meta aire a la instalación, el cilindro se va a extender y va a partir la secuencia con el cilindro extendido, sin más. Entonces el primer movimiento que va a hacer el cilindro A va a ser precisamente plegarse. ¿Vale? El orden no tiene por qué ser siempre primero el más y luego el menos. Puede que al meter aire los cilindros se pongan en una determinada posición. Vamos a ver que tampoco va a ser problema, ¿eh? Entonces, lo primero que hacíamos, lo mismo que hacíamos cuando teníamos neumática pura, por así decirlo. Tenemos que ver entre cada una de las etapas, que son estas 6 etapas, qué captadores de señal, en este caso, como estamos ya en electroneumática, qué finales de carrera o qué detectores inductivos me van a dar el paso de una etapa a otra, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la primera etapa la se está plegando, aquí lo que tendré que considerar es el A0, que puede ser, ya os digo, tanto un final de carrera como un inductivo. Los inductivos, si esta es la camisa del cilindro, que se lo explicaba el otro día ahí a un compañero, y tengo aquí el cilindro, los inductivos en vez de ponerse por fuera, se montan aquí en la camisa, traen como una abrazadera que se pone alrededor y el sensor está aquí. Es un pequeño sensor de 24 voltios montado sobre la camisa. ¿Vale? Explicar también lo de los finales de carrera a medio tramo. Vale. Para hacerlos a medio tramo sería con esto, la manera de hacerlo. La más fiable, ¿eh? Porque al final los recorridos de los cilindros, al menos con los que estamos trabajando, no son muy grandes. Lo que sería diferentes inductivos aquí, que a la hora de hacer el problema son iguales que finales de carrera. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, si tuviese la simbología de un inductivo, el símbolo sería algo así. ¿Vale? Pero a efectos eléctricos es un contacto que cuando pasa por delante se cierra, sin más. ¿Vale? Puedo poner pues tantos como me quepan, caben un montón, dependiendo de la longitud del cilindro y del ancho que tenga cada sensor. Mañana fijaros que hay alguna maqueta que los tiene montados el cilindro y ya veréis que son bastante pequeñitos. Es decir, va a permitir cada cilindro montar unos cuantos. Y aquí ya lo pondría a la distancia que yo considere. Lo que tiene el cilindro en el émbolo es un pequeño imán, que es el que provoca la detección del inductivo que está fuera. ¿Vale? Es como si fuese un lazo inductivo de detectar coches o un sensor inductivo de los que utilizamos externamente, ¿no? Para detectar la parte metálica de una máquina y demás. Es el mismo principio físico. De esa manera los puedo colocar donde yo quiera y son mucho más precisos que los finales de carrera. Ya visteis también en los tableros de arriba que los finales de carrera se desajustan con cierta facilidad. Entonces, en una máquina donde tenga finales de carrera, pues una labor de mantenimiento será cada X tiempo ajustar todo eso porque se irán desajustando. Bueno, seguimos con las señales. Aquí la señal sería el B1. También el otro día alguien me preguntaba, ¿cuál es el A0, el B0, el B1, el A1? Bueno, normalmente ponemos el 0 para el que está en el principio, cuando el cilindro está plegado, y el 1 cuando el cilindro está extendido, ¿vale? El sensor que actúa en esa condición, en esa situación. Luego el cambio entre los dos grupos de señal sería el C1, aquí tendría el C0, el A1, y la última señal, que sería la que me daría paso de nuevo a la primera, que sería el B0, ¿no? Ponemos, si queréis, por aquí el B0. Bueno, esto se podía hacer en neumática con dos métodos que eran, que este año no los vimos en mucho detalle, vimos muy por encima con una práctica 1, que era el de las memorias en cascada, y se puede hacer con otro sistema que es las memorias paso a paso. Lo que se trata en esos dos sistemas es de activar, cuando es en neumática, lo que se llaman grupos de señal. Esto lo llamamos el grupo 1 y esto lo llamamos el grupo 2. Entonces yo voy a activar, durante el tiempo que quiero hacer esta parte de la secuencia, voy a tener una línea o un grupo de señal que es una línea, un tubo que está con presión de aire, y cuando actúe el grupo 2 voy a tener otro tubo distinto que va a tener presión de aire para poder alimentar la otra secuencia. De tal manera que la idea del sistema es que, por ejemplo, el cilindro B, cuando yo voy a meter aire para que se extienda, nunca va a coincidir
con el momento en el que yo voy a meter aire para que se pliegue. Con lo cual evitamos la coincidencia de las dos señales, ¿no?, en la válvula distribuidora. Porque no pueden nunca tener esos dos movimientos aire a la vez. Eso era cuando lo hacía solamente con neumática. En electricidad tengo muchas más opciones. Ya no estoy tan cerrado porque, bueno, afortunadamente la electricidad y la electrónica para el tema del control me permite muchas más cosas que la neumática pura. Pero puedo seguir utilizando el mismo planteamiento. Yo podría decir que esto es, por ejemplo, un relé K1A, que lo voy a tener activado cuando hago esta parte de la secuencia, y este va a ser un relé K2A. ¿Vale? Era el planteamiento del que partíamos. Yo en cada uno de los relés lo voy a activar con la primera de las señales, la que tengo aquí, y lo voy a desactivar con la última de las señales, ¿no?, que tendré por aquí para el primer grupo. Para el siguiente, pues lo voy a activar también con la primera señal y desactivar con la última. ¿Vale? Ese era un poco el planteamiento. La señal o con la entrada del grupo siguiente, que es perfectamente válido. Bueno, ¿cómo traduzco esto, por ejemplo, en un esquema eléctrico? Que sería el primer paso. Pues nada, voy a poner un relé para cada grupo y luego ya dentro de cada grupo voy añadiendo la condición de que la secuencia o la etapa esté dentro de ese grupo y se den las señales intermedias que tengo por aquí, ¿no? Pero lo primero sería lo que es cada uno de los dos relés. ¿Qué me para el primer relé? El primer relé me lo para que entre en funcionamiento el segundo, ¿vale? Esa sería la orden de paro. Y estaríamos en un esquema eléctrico de marcha, paro, realimentación, que todos conocemos a estas alturas, ¿no? A ver si lo puedo hacer un poquito más. Ahí. La marcha. La marcha voy a poner un pulsador. Vamos a suponer que esto lo hiciéramos con una pulsación. Un S1. Tendría una realimentación de K1A. Le puedo poner la condición de que haya acabado, por ejemplo, la otra secuencia para poder dar la marcha, tener el B0. Lo que pasa que, bueno, el B0, el cerrado, lo voy a utilizar para parar la última etapa, ¿no? Pero bueno, puedo poner el abierto aquí como condición, si queréis, para evitar que inicie la secuencia antes de tiempo. Entonces, vamos a añadir aquí el B0, el abierto, que esté presionado para poder iniciar la secuencia. Vale, aquí sería, en la nomenclatura neumática sería un B0, en electricidad pues los vamos llamando con la letra B, todos los sensores en orden, ¿no? Voy a poner las dos con la neumática entre paréntesis para no perdernos. Y aquí tendría el primer relé. Esa sería la primera etapa. Vale. Me lo va a parar, el paro me lo va a hacer la 2. Voy a dar la marcha cuando pulse el pulsador de marcha y haya terminado la última etapa de toda la secuencia y una realimentación para recordar esa orden de marcha, sin más. La segunda. ¿Quién me va a parar la segunda etapa? El B0 decíamos, ¿no? El B0, que sería en este caso el que hemos llamado B1, sería un final de carrera, ¿vale? Ese es el que me va a dar ahí la parada. Ya tengo la orden de parada del segundo relé. ¿Quién me va a dar la marcha? Vamos a ver la secuencia. La marcha me la va a dar el C1, ¿no? El C1 es el que me da la marcha. El C1... que puedo llamar, pues el B2, ¿no? Los voy llamando eléctricamente con la B en el orden en el que van apareciendo. Esa sería la orden de marcha de la segunda secuencia, de la segunda parte de la secuencia, del segundo grupo de señal. Se le suele poner la condición de que esté activada la primera etapa para poder dar la marcha, pero no sería casi ni necesario aquí. Le pongo su realimentación de K2A y ese sería el K2A. Ya tendría los dos grupos de señal. Esa es la primera parte de la solución. Ahora la segunda parte, que sería conseguir la secuencia, ¿no? Yo lo que voy a tener va a ser una serie de electroválvulas. Yo tendría un circuito
neumático con una serie de válvulas, donde tengo Y1. Vamos a hacerlo primero como si fuesen de doble, con doble sentido, ¿no? Que no tiene retorno por muelle, que tengo que dar la señal para salir y tengo que dar la señal para plegar. Este sería el segundo cilindro y luego tendría del tercero a su lado. Bueno, no voy a dibujar la parte neumática completa porque lleva un rato, pero bueno, que tengáis la idea, ¿no? De el 5 y el 6. Aquí luego tendría cada uno de los cilindros, que pueden ser de simple, de doble. Cambia el tipo de válvula que yo pongo aquí en la parte neumática, pero al final es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces la 1 y la 2 son para la 3 y la 4 para el B y la 5 y la 6 para el C. Bueno, la secuencia parte con el cilindro A extendido. Entonces lo primero que vamos a hacer, la primera secuencia es plegar, ¿vale? Cuando yo inicio, el cilindro A se tiene que plegar. Entonces, igual que hacíamos en neumática, la primera señal iba directamente con el grupo de señal, aquí va directamente con un contacto del primer relé, del relé K1A. Cuando activo el relé K1A, lo que tengo que hacer es que el cilindro A se recoja. Eso es con la electroválvula Y2. Eso es lo primero que haría, Y2. Luego, la segunda. Puedo ir en orden de la secuencia, puedo ir en orden electroválvula por electroválvula. Ahí ya no sé cómo veáis. Yo voy a ir en el orden de la secuencia, ¿vale? No me van a quedar las electroválvulas ordenadas, pero para no perdernos. Las señales que tengo dentro de cada grupo, por ejemplo, esta que ya está dentro del grupo, la B+ y la C+. En esas nada, lo que tengo que poner es la condición del grupo. Puedo poner otro contacto aquí o puedo sacar todas las condiciones de ese grupo, las puedo ir sacando de aquí. Por ejemplo, la B+, tiene que estar activado el relé K1A y el A0, ¿no? Es el que me va a dar el... Aquí tendría el A0, que siguiendo el orden de los relés eléctricos, como vamos por el 2, este va a ser el B3. Y de ahí miré a la electroválvula del B+, que será la Y3, ¿no? Esa sería la Y3. Y luego tendría la tercera señal del grupo, que es el C+, que es la Y5. Pues nada, dentro de este mismo grupo, cuando el B ya llegó, el B1, no sé si lo tenía puesto o no, pues aquí tengo un nuevo final de carrera, que sería el B1, que lo llamamos B4 en nomenclatura eléctrica. Me va a activar la Y5. Esas serían la acción de electroválvulas dentro del primer grupo. Segundo grupo, a continuación, cuando esté activado el segundo relé, sigo por aquí, cuando esté activado el segundo relé, la primera señal el primer movimiento, la primera etapa de ese segundo grupo, de ese segundo relé, sería el C-, ¿no? El C- es la Y6. Pues esa directamente, la Y6. Fijaros que aquí no voy a tener ningún problema tampoco de incompatibilidad porque los dos relés no van a estar a la vez, o va a estar uno o va a estar el otro, con lo cual las señales pares e impares de cada cilindro nunca van a coincidir, nunca van a poder darse a la vez. Y ya las señales siguientes puedo colgarlas del mismo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la siguiente que sería A+, pues la cuelgo del 2. A+ sería cuando el C se pliega con el C0, que no sé si le habíamos puesto nombre ya, el C todavía no había salido, ¿no? Pues sería el B5. Y este me va,
a que se pliegue el cilindro A, que sería Y1. Que salga la, perdón, sí. Es el Y1, pero es que salga, no que pliegue. El A más. Y luego, la última señal del grupo, que sería el B menos, sería con el A0, ¿no? Con el A1, perdón, que era el que me quedaba, que sería, en terminología eléctrica, B6. Y aquí me iría la que me queda, que es B menos, sería Y4. Vale, fijaros, aquí del cilindro A, este sería los movimientos, ¿eh? Este sería el A menos, este sería el B más, este sería el C más, aquí tendría el C menos, el A más y el B menos. Sería la acción de cada una de esas electroválvulas, que ya las tengo todas ahí. Viéndolas así un poco en conjunto. Esa sería la solución electroneumática, ¿no? Con contactos. Vale. Esa sería la solución de electroneumática. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Fijaros que el hecho de colgar todo del mismo contacto de cada uno A me permite ahorrar contactos, no me van a quedar ordenadas las electroválvulas, pero bueno, me quedan ordenadas como la secuencia. ¿Cómo separas en los grupos si quieres desinfectar? El grupo aquí en el funcionamiento de los relés, en cuando se active el segundo, en este momento de aquí, en esta parte de aquí, que es cuando se activa el segundo grupo, la activación del segundo es la que me para el primero. Entonces, por eso no van a estar a la vez. Bueno, van a coexistir un milisegundo a la vez, pero nada relevante. En cuanto se active el segundo y se desactive el primero, ya voy a tener el C-, que es la primera señal, la primera etapa o el primer movimiento de ese grupo. Pero quiere decir que cuando tienes ese simple efecto, una de las condiciones no tienes por qué tenerlo, el retorno. Dices con retorno por muelle. Bueno, vamos a ver cómo sería con retorno por muelle. Vamos a suponer que en vez de tener esto de aquí, tenemos... Aquí la solución ya es más fácil plantearla de otras formas que con los grupos de señal. ¿Vale? Porque aquí ya lo que tengo que mantener son las señales, realmente, cada una de ellas. El Y1, yo aquí quizás el planteamiento que haría de salida, vamos a suponer ahora que tenemos esto de aquí. Yo el planteamiento que haría sería de 3 relés, cada uno para cada señal, porque los relés voy a tener que conectarlos y desconectarlos. Voy a tener que mantener la señal de la electroválvula todo el tiempo que el cilindro esté extendido y luego quitarla. ¿Vale? Entonces, cuando utilizo este tipo de válvulas neumáticas distribuidoras que tienen retorno por muelle, yo lo plantearía de una manera diferente, que sería, esto va a ser un relé K1A, esto va a ser un relé K2A con su realimentación y demás para poder mantenerse, y esto va a ser un relé K3A. Entonces lo que me fijaría sería en qué señal me produce la salida de A y el retorno de A, ¿no? O en este caso el retorno, que es primero, y luego la salida. Es en lo que me fijaría. Por ejemplo, vamos a hacerlo también. Aquí tendría el primero de ellos, ¿no? Bueno, el primero tiene que estar activado ya de la que salgo. Lo que hago es desactivarlo. Bueno, eso vamos a ver luego cómo lo podemos hacer. Suponiendo que la válvula que yo ponga aquí sea una válvula que la posición de reposo sea cerrado, claro. Porque quizás también se lo voy a hacer de esta manera. Lo más cómodo es utilizar una válvula que tenga las posiciones cambiadas, porque va a ser más sencillo. Pero bueno, sin entrar en eso todavía. ¿Qué me va a provocar el retorno de A? ¿O qué me va a provocar la salida?
La salida sería el C0, ¿no? Bueno, luego le ponemos la marca eléctrica para que coincida con el otro. Aquí tendría la memoria. Ese va a ser el relé K1A, del cilindro A. ¿Qué me produce la parada? El B0, ¿no? El B0. Y ahí tendría el relé el K1A. Podría ponerle electroválvula. Sí. Espera, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo. Poner la electroválvula en paralelo. Vamos a hacerlo porque. A ver. Para el tema de la menos y la más, voy a hacerlo como si esto fuese un A más y esto un A menos, y luego lo que hago es negar el contacto con la electroválvula y es más fácil, ¿vale? En la segunda parte del problema, que sería la parte de las electroválvulas. Entonces, yo voy a utilizar los sensores que aparecen aquí tal cual en la secuencia, que es lo que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, luego igual esto os lo aclara cuando haga la parte de las electroválvulas. Aquí con el C0 lo que hago es activar el relé, con lo cual la saldría, y con el B0 vale, y con el B0 lo desactivo, que es cuando pliega al principio de la secuencia. Bueno, luego analizamos eso. El segundo, el B sale con el A0, ¿no? Con el A0. El B habíamos dicho que va a ser el segundo relé. Y vuelve con el A1. Ese sería el segundo relé. Y por último el C. El C sale con B1 y se pliega con C1. Bueno, este de aquí tiene que ser cerrado, ¿eh? Vamos a ponerlo bien, que esto es un paro. Lo que hago es parar ese relé que me memoriza la salida del cilindro. Este sería el C1, ahí me iría el 3. Vale, ya tengo, bueno, me pongo aquí la memoria del tercero. En este, de esta manera lo que estoy haciendo es cada uno de los cilindros un relé. ¿Vale? Cada uno de los cilindros un relé. Y ahora lo que hago es poner las electroválvulas, que puedo poner un contacto, podría incluso en paralelo, ¿no? Con cada una de las bobinas. El primer cilindro, que es el cilindro A. Pues nada, cuando está activado el relé K1A, Y1. Cuando está activado el segundo relé, el K2A, en este caso le hemos llamado Y2, sería el cilindro B. Y cuando está activado el 3, sería el cilindro C.
En este caso, las señales son, lo que tendría sería A más, B más, C más, solamente. ¿Vale? Son señales mantenidas, tengo que utilizar una memoria, lo que hago es mantener activado cada uno de los relés de las válvulas distribuidoras todo el tiempo que el cilindro tiene que estar fuera. ¿Vale? Aquí fijaros que cuando yo conecte la instalación con aire, como el C0 está... Bueno, aquí voy a tener algún problema. Este habría que darle una vuelta. Si he puesto bien las señales, habría que darle una vuelta. Y luego el pulsador de marcha no lo pondrías en serie con el... Ah, me falta el pulsador de marcha, sí. El pulsador de marcha tendría que ponerlo aquí. Vamos a borrar aquí un poco. Lo tendría que poner aquí. Puse todo menos la marcha. LS1. Vamos a ver eso ahora, sí, que eso probablemente no esté bien hecho. Bueno. Cuando inicio la secuencia, lo que tiene que hacer es el cilindro A, tiene que partir de la posición extendido y tiene que plegar. Es decir, K1A tendría que estar activado, de la que yo meto electricidad, aquí meto aire. Esto no está activado. Yo pondría otro relé más. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Aquí el problema es... Bueno, vamos a borrar esta parte. Vamos a pensar como si esto fuese A más y como si esto fuese A menos. Vale. Que quizás nos va a ser más fácil. Ya os digo que lo más fácil es escoger la electroválvula bien, ¿no? Para que... Si no, de la otra forma, con poner un re más valdría, ¿no? También, sí. Las posibilidades hay infinitas para solucionar eso. Vamos a considerar como si el primer movimiento fuese A más. ¿Vale? Entonces... aquí lo que tendría sería el B0, ¿no? Vamos a ver. Vale, el B0, que es la señal de marcha. El pulsador, que habíamos dicho que tengo que pulsarlo además. Y eso va aquí realimentado, ¿no? De K1A. Vale. ¿Qué es lo que me hace que pare la más? Estamos en lo que hice en verde, ¿eh? Sería el C0, ¿no? Vale. Vale. Y si yo ahora aquí voy a este lado y pongo el contacto cerrado, cuando yo meta electricidad, el cilindro A va a estar extendido, ¿no? Cuando yo pulso marcha, lo que hago es activar el K1A, con lo cual abro este contacto y el cilindro pliega. Así he conseguido la secuencia perfectamente. Este sería la solución para hacerlo más sencillo y que funcione, con menos contactos y menos tinglado. Vale, lo que he hecho es considerar el movimiento normal, como que sale primero y luego pliega, y luego lo que hago es negar el contacto, ¿no? Como las válvulas solo tienen dos estados, podríamos decir apagado o encendido 0,1. Si yo la secuencia quiero que la haga en sentido contrario, lo único que tengo es que negar la alimentación de esa electroválvula. Entonces lo va a hacer de manera contraria. Es utilizar la lógica negativa ahí.
Desde el punto de vista eléctrico, esta es la solución más sencilla. Fijaros que si utilizo válvulas actuadas por los dos lados con electroválvula, tengo más tinglado aquí, ¿no? Es más grande que si utilizo las válvulas alimentadas por un solo lado. Cuando utilizo el logo, suele ser más conveniente utilizar ese tipo de válvulas que tienen retorno por muelle porque manejo menos salidas. Esto, si lo tenemos que hacer en un programa de logo, sería exactamente igual. Bueno, alguien no se acordará ya del logo, claro, pero... ¿Cómo haríamos esto en un programa de logo? Vamos a abrir aquí el... Lo que pasa es que para simular el cilindro simplemente del cilindro A en el panel, tendríamos que usar una válvula de pilotada por los dos lados. Onda de muelle, en la posición de reposo, no va a estar dentro, no va a estar... No, lo que hacemos en este esquema es que yo lo mando salir ya directamente. Mira, cuando yo conecto el circuito, cuando yo pongo este circuito en tensión, fíjate que esta rama ya pasa corriente por ella. Entonces, según conecto el circuito, el cilindro A ya va a salir directamente. Cuando yo dé aquí la primera señal y active este relé, lo que hago es abrir este contacto y lo que hago es precisamente desconectar la electroválvula y que el cilindro se pliegue. Simplemente con ese contacto cerrado yo cambio la lógica al contrario, lo que es la salida es la entrada y lo que es la entrada es la salida. Sin más. Por eso os dije que lo más sencillo quizás es plantearlo con una secuencia en la que el primer movimiento siempre es positivo y luego lo que hago es negar el contacto del relé con la electroválvula, de tal manera que el cilindro se mueva al revés. No es muy intuitivo, pero es lo más sencillo para poder, bueno, hacerlo sin complicarse mucho. Vamos a intentar transformar esto en un programa de logo. Bueno, como siempre en el logo lo primero, poner nombres de conexiones, ¿no? Edición, nombres de conexiones. Bueno, me saldrá ahora porque con este programa se bloquea un poquitín. Ahí está. Las entradas aquí pondríamos, por ejemplo, no sé, pues el A0, A1, B0, B1, C0, C1. Salidas. Voy a hacer el segundo supuesto, con el retorno por muelle. Y1, que sería, podríamos poner aquí A más. Y2, que es B más. Y3, C más. Vale, ya tengo las 6 entradas. Me falta una séptima que sería el pulsador, ¿no? No nos olvidemos de él, el S1. Vale, ya tengo los nombres de las conexiones. Nada, metemos aquí todo el tinglado de entradas. Y metemos las salidas. Las 3. Puedo utilizar, para convertir exactamente, puedo utilizar marcas, pero aquí incluso hasta puedo prescindir de ellas. Yo las voy a poner primero para que veáis, ¿no? Cada marca sería un relé. La marca 1 sería el K1A, la marca 2 el K2A y el M3 el K3A. Lo que tendría aquí sería una RS en cada una, que es el marcha paro realimentación, no es ni más ni menos que el relé autoenclavador, con cada uno de esos relés. Esto el año pasado hicimos un poco, ¿no? Ya no se acordará nadie, pero lo hicimos. A ver, que ahora metí uno de más. Si no me seguís, me decís, ¿eh?
si alguien se me pierde. Bueno, ponemos aquí todo un poco curioso, en vertical y esas cosas. Vale. Dejamos aquí espacio. Vamos a dejarlo, es que no. Bueno, me expliqué yo bien. Aquí la posición inicial es desde fuera. Entonces, si no cambias aquí la válvula, Yo lo hice sin cambiar esa válvula. Lo hice eléctricamente. O la otra opción era cambiar la válvula aquí, que es lo mismo. pero con los cilindros que tenemos arriba. Con Claro, los yo valvos que tenemos arriba, lo he hecho de tal manera que lo podríais hacer en los de arriba porque las válvulas están, yo creo que todas en Es que, posición claro, cerrada, ¿no? yo aquí lo cambié y tú cambiándolo en el programa sí, pero tú en el panel ¿cómo los cambias? ¿Cómo lo cambias? Ese es el problema. Es lo que decía yo. Ese es el Entonces, problema. Por eso os lo estaba haciendo yo sin cambiar la válvula para nada. Porque es la solución que a nivel práctico para poder hacerlo vosotros es la que vais a poder aplicar. Vale. De todas maneras hay una válvula en cada tablero que está cambiada, pero yo no estoy seguro ahora cuál es. Igual es esa. Esa igual la tiene. Pero es una en cada tablero solo. Bueno, vamos entonces. Lo que tenía que hacer era... Esta primera parte de aquí sería la primera báscula RS, ¿no? Tengo dos condiciones de marcha, que serían el B0 y el S1, que tienen que darse a la vez, por lo tanto, esto es una puerta AND, ¿no? Si recordáis, los contactos en serie equivalen a una puerta AND. Todas esas cosas que vimos en primero, que no servían para nada, pues a veces nos sirven. Aquí, por ejemplo, nos sirve. Tengo que meter el B0, que lo tengo por aquí, y tengo que meter el pulsador, que lo tengo por aquí. Vale, eso sería la primera orden. Ahí la tengo. El set. ¿Cuál es el reset? El reset es la orden de paro, sería el C0. Pues nada, el C0. ¿Dónde tengo el C0? La I5. Pues este sería el reset. Pongo el C0 ahí. Ya tengo el primer relé. El segundo. La orden de marcha es A0 y el paro A1. Pues nada, A0. Vamos a poner esto más para abajo. Esto ahí, A0. Y la otra señal es el A1, que es la I2, la entrada segunda del logo. Ahí. Ya tengo la segunda. Y la tercera, teníamos el B1 de marcha y el C1 de paro. El B1 de marcha. Esto lo bajamos. Y el C1 de paro. Esto, si queremos dejarlo guapo, pues lo seleccionamos todo, lo ponemos en vertical. Esta pues la juntamos aquí, la ponemos también en la misma vertical. Ahí ya tendría los tres relés que van a hacer la secuencia completamente. Y para las salidas, bueno, en este caso os digo que podía haber utilizado directamente las salidas porque fijaros que, salvo la primera que va negada, a ver que quiero ver esto, aquí, salvo la primera que va negada, las otras van directamente desde el relé. ¿Vale? Con lo cual podría haber puesto directamente la salida. Aquí simplemente sería que la primera va con una negación. Si queréis le ponemos aquí la negación en medio. ¿Dónde tengo la negación? Pues por aquí. La NOT. Y las otras van directas. Ahí tengo el programa de esa secuencia. La manera más simple también que se puede hacer. Podemos ver también que se puede hacer con el GraphSet, pero con el GraphSet lleva muchos más bloques. Es otra manera de afrontarlo. Hago un GraphSet y lo que hago es transformar el GraphSet en un programa de logo. Cada una de las etapas será una báscula RS. Lo mismo, ¿no? La transición y que esté activada la etapa anterior es lo que me activa esa etapa, me lo desactiva la siguiente. Sigo el mismo desarrollo que hacíamos con el lenguaje de contactos en el S7200, pero aplicado a puertas lógicas y al logo. Pero es más laborioso, aquí me queda yo creo que bastante más compacto el programa, más fácil de entender también. Vale. Este es el método, el que decíamos el año pasado, que era condiciones de activación y desactivación. Al final, fijaros que en el esquema neumático, cuando yo lo hice eléctricamente, lo que estoy planteando es ¿qué señal me activa?
La electroválvula y qué señal me la desactiva. En este caso es qué señal me hace salir el cilindro y qué señal me hace volver el cilindro. Casi es más fácil, ¿no? Con válvulas de retorno por muelle que con válvulas del otro tipo. Yo creo. Yo pregunto, Alejandro, por ejemplo, con el 21, pones soplar, que está el uno que tiene que soplar. ¿De dónde sacas para la Lo saco directamente de presión. El tema del soplado es tan sencillo como esto. Mira, vamos a ponerlo en el FluidSync. Que a algunos se lo expliqué, pero igual no para todos. Vale, si yo quiero hacer el tema del soplado, utilizo una válvula de bloqueo, esta. ¿Vale? Sin más. Yo aquí le pongo en la salida una salida de aire con la forma que queráis. Eso va a ser lo que va a soplar. Y aquí alimento directamente de la toma de presión. Aquí, si estamos en electroneumática, pues tendré control con un relé. Y esto ponte que lo llamamos, no sé, Y4. Pues ya está, esa es la parte del soplido. Cuando yo quiera que sople, lo que hago es activar la Y4. Esta válvula de bloqueo va a dejar de desbloquear y lo que hace es dejar salir el aire directamente, desde la toma de presión. Ese es el tema del soplido, tan sencillo como eso. Para bloquear el cilindro, cuando yo quiero bloquear un cilindro, que era otra de las dudas que había, bueno, y con razón, porque no tenéis por qué saberlo, ¿no? Vale. ¿Cómo hago yo para bloquear el cilindro? También utilizo esas válvulas. Pongo una en cada toma y tengo que poner dos, no me vale solo con una, porque si no, no lo bloqueo. Pongo una aquí y pongo otra aquí. Con sus electroválvulas correspondientes. Con retorno por muelle. Por ejemplo, Ahí ya tengo el bloqueo. Ahí estoy cerrando las dos vías. Bueno, si lo que quiero es bloquear, yo lo que haría sería partir de esto, ¿no? Un minutín y acabo. Las pondría así. Cambio la posición de reposo que sea que deja pasar. Y cuando activo la electroválvula que me bloquee. Cambio las dos posiciones. Esto como no lo vamos a montar arriba, pues tengo libertad para escoger. Ese sería el bloqueo. Y luego aquí abajo la válvula distribuidora normal y lo demás normal. ¿Vale?